El testamento no solo los obligó a buscar a sus hermanos, sino a descubrir que uno ya estaba entre ellos, observando cada mentira. ¿Quieres más secretos como este? Suscríbete ahora. La mansión de los Valdés siempre fue un símbolo de poder, lujo y secretos enterrados bajo suelo de mármol. Nadie cuestionaba la autoridad de la matriarca, doña Isabella, cuya palabra era ley hasta el último suspiro. Pero cuando su testamento fue leído en la sala principal, rodeado de lágrimas falsas y sonrisas calculadas, el mundo de sus 3 hijos oficiales se vino abajo como un castillo de naipes. Porque allí, en letras legales y firmadas con tinta indeleble, estaba la condición más cruel que jamás imaginaron. Debían encontrar a cada uno de sus hermanos bastardos, diseminados por continentes, lenguas y vidas ajenas, y reconocerlos como iguales. Si no lo hacían antes del próximo eclipse lunar, perderían absolutamente todo: la fortuna, la mansión, incluso sus propios apellidos. Lo que no sabían es que uno de esos hermanos ya no necesitaba ser buscado. Dormía bajo el mismo techo, comía en la cocina de servicio, y cada mañana, con sus guantes de jardinería y su silencio incómodo, podaba las rosas mientras escuchaba sus conspiraciones desde las sombras. El testamento no decía cuántos hermanos había, solo exigía: encuentren a todos, inclúyanlos, o serán expulsados como si nunca hubieran nacido. Y lo peor, ni siquiera sospechaban que el hombre que limpiaba sus ventanas sabía más de su madre de lo que ellos jamás conocerían. Porque doña Isabella no solo los estaba probando, los estaba castigando por su arrogancia, por su codicia y por haber ignorado durante décadas al hijo que eligió esconder, pero nunca olvidar. La primera pista llegó envuelta en seda negra. Una carta sellada con el emblema familiar, escondida dentro del cofre de joyas de la matriarca. Camila, la hija mayor, la encontró mientras revolvía los cajones en busca de alguna ventaja. Dentro, una foto descolorida mostraba a una joven Isabella abrazando a un hombre que no era su esposo. Y en sus brazos, un bebé de ojos claros que miraban directo a la cámara, como si supieran que un día cambiarían el destino de todos. Los 3 hermanos se reunieron en la biblioteca esa misma noche, bajo la luz tenue de las lámparas de araña. Mateo, el primogénito, insistía en que era una broma post-mortem de su madre. Lucía, la más fría y calculadora, ya estaba rastreando el nombre del hombre en la foto: Rafael Méndez, un jardinero que trabajó en la finca durante los años 80 y desapareció sin dejar rastro. El corazón de Camila se detuvo. ¿Desapareció o fue despedido? Al día siguiente, el actual jardinero, un hombre de mediana edad, de mirada baja y manos curtidas, limpiaba las hojas caídas del patio trasero. Nadie le prestó atención, menos Lucía, que notó cómo sus ojos se detuvieron un segundo de más en la ventana de la biblioteca. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, le preguntó con fingida indiferencia. Desde que la señora me contrató, hace 13 años, respondió él sin mirarla. Pero su voz tembló. Esa noche, los hermanos descubrieron que Rafael Méndez nunca salió del país. Según los registros, murió en un accidente en las afueras de la ciudad. Pero su hijo, de 3 años en ese momento, jamás fue localizado. Y aunque la policía cerró el caso, el testamento de doña Isabella incluía una cláusula adicional: el que nació bajo mi techo, aunque lo negaran mis labios, tiene derecho a lo que mis ojos siempre le prometieron. Camila sintió un escalofrío al recordar que, de niña, solía esconderse en el invernadero a leer. Y a veces, juraba que alguien dejaba una manzana junto a su libro. Alguien que nunca hablaba, pero siempre sabía cuando ella estaba triste. La búsqueda comenzó a consumirlos.
Contrataron investigadores privados, rastrearon hospitales, registros civiles y orfanatos. Cada llamada telefónica, cada archivo polvoriento los acercaba más a la verdad y a la paranoia. Mateo, antes tan seguro de su primogenitura, ahora dudaba de cada sirviente, de cada visitante inesperado. ¿Y si el hermano bastardo ya estaba entre ellos? ¿Y si los había estado espiando todo este tiempo? Lucía, por su parte, decidió confrontar al jardinero. Lo llamó a su despacho con una frialdad glacial y le mostró la foto de Rafael Méndez. ¿Lo reconoces?, preguntó, observando cada microexpresión en su rostro. El hombre negó con la cabeza, pero sus nudillos palidecieron alrededor del mango de su rastrillo. «Nunca vi a ese hombre, señora», murmuró. Pero cuando se dio la vuelta, Lucía vio algo que la heló. En la parte interior de su antebrazo, apenas visible, había una cicatriz en forma de media luna, idéntica a la que, según los archivos médicos, tenía el hijo pequeño de Rafael. Camila, mientras tanto, empezó a soñar con un niño que la llamaba hermana desde el fondo del jardín. Despertaba sudando, con la sensación de que algo importante se le escapaba. Una tarde, mientras caminaba por los rosales, encontró una pequeña medalla oxidada enterrada entre las raíces. Era la placa de identificación de un internado religioso en el sur del país, con una inscripción casi borrada: Benjamín M. El mismo nombre que aparecía en los documentos escolares que su madre guardaba en una caja de seguridad, una caja que nadie más sabía que existía. Esa noche, los hermanos se enfrentaron entre sí. Mateo acusó a Lucía de ocultar información. Lucía le reprochó a Camila su sentimentalismo inútil. Pero en medio de los gritos, el reloj de la sala dio la medianoche, y desde el jardín se escuchó el crujido de una rama. Alguien había estado escuchando, de nuevo. Lo que ninguno sabía es que Benjamín nunca fue enviado a ese internado. Fue traído de vuelta a la mansión a los 7 años, después de que doña Isabela descubriera que el hombre encargado de su custodia lo maltrataba. Pero para protegerlo y para castigar a sus propios hijos por su crueldad hacia los sirvientes, lo hizo pasar por un huérfano huésped del personal. Con el tiempo, el niño aprendió a desaparecer y a observar. Los días se volvieron una espiral de sospechas. Cada comida en la mansión se sentía como una trampa disfrazada de reunión familiar. Los hermanos ya no se miraban a los ojos. Mateo instaló cámaras discretas en los pasillos. Lucía revisaba el correo del personal. Camila, por su parte, comenzó a dejar notas anónimas en el cobertizo del jardín. «Sé que estás ahí. No tienes que esconderte». Nunca recibió respuesta, pero las notas desaparecían al día siguiente. Entonces llegó la primera carta de otro hermano. Un sobre grueso, con matasellos de Buenos Aires, contenía una fotografía de una mujer joven que sostenía a un bebé y una carta escrita con letra firme. «Soy Valeria, hija de Isabela y el embajador argentino. Sé lo del testamento y estaré en la mansión el viernes. No me hagan esperar». El pánico se apoderó de la casa. ¿Cuántos más había? ¿Y por qué su madre nunca les habló de ellos? Mientras los hermanos preparaban la habitación de invitados para Valeria, el jardinero fue visto por primera vez fuera de su uniforme. Una tarde, Camila lo vio desde la ventana del segundo piso. Caminaba hacia el lago privado con un libro en la mano. No era cualquier libro. Era el ejemplar de 100 años de soledad que doña Isabela solía leer en el jardín. El mismo que desapareció de la biblioteca después de su muerte. Esa noche, Camila decidió seguirlo. Se escondió tras los setos mientras él se sentaba en la orilla del lago, bajo la luna. Abrió el libro y de entre sus páginas cayó una carta. La recogió con manos temblorosas, la desdobló
y leyó en voz baja: para mi hijo Benjamín, que carga mi amor en silencio, algún día ellos te verán como yo te vi, digno, fuerte y heredero de mi verdad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila. Ya no tenía dudas. Pero antes de que pudiera acercarse, una sombra emergió del bosque. Era Valeria, y no venía sola. Traía consigo a un niño de 8 años, que tenía los mismos ojos claros que la foto de la matriarca joven. La llegada de Valeria sacudió los cimientos de la mansión. No era la mujer frágil o suplicante que los hermanos habían imaginado. Vestía un traje impecable, hablaba con una voz serena que imponía respeto y miraba a cada uno de ellos como si ya conociera sus debilidades. Mi madre no me ocultó, dijo mientras tomaba asiento en el salón principal. Me protegió. Sabía que ustedes no entenderían, ni aceptarían a alguien como yo. El niño a su lado, Lucas, no habló durante toda la cena. Solo observaba. Sus ojos recorrieron cada rincón del salón, cada retrato en la pared, cada flor en el centro de la mesa, y se detuvieron por un instante demasiado largo en el jardinero que servía vino desde el fondo del comedor. Fue un cruce de miradas tan breve como eléctrico. Nadie más lo notó, excepto Camila. Esa noche, Valeria reveló algo que los dejó sin aliento. No era la única hija conocida por doña Isabela. Había otra en Marruecos y un varón en Lisboa. Pero lo más inquietante fue su comentario final, antes de retirarse a su habitación. Mi madre me escribía cada mes. Decía que uno de mis hermanos ya vivía entre ustedes, que lo cuidara en mis pensamientos, porque él era el guardián de su verdadero legado. Mateo, furioso, exigió pruebas. Valeria simplemente sonrió y le entregó un sobre lacrado. Esto es para cuando estén listos, no para cuando tengan miedo. Adentro había una llave antigua y un mapa del sótano de la mansión, anotado con símbolos que solo alguien que conociera a Isabela podría descifrar. Pero había un detalle escalofriante. El mapa estaba firmado con las iniciales BM, las mismas que aparecían en la medalla enterrada entre las rosas. Mientras los hermanos discutían sobre si bajar al sótano o esperar a los demás herederos, el jardinero desapareció. Su cuarto en el ala de servicio estaba vacío, salvo por una carta sobre la almohada. Decía: no soy el ladrón de su herencia, soy el testigo de su pérdida. Búsquenme cuando estén dispuestos a ver más allá de sus propios reflejos. La desaparición del jardinero provocó el caos. Mateo lo acusó de huir con documentos valiosos. Lucía sospechaba que era una táctica para manipularlos. Pero Camila no podía dejar de pensar en esa carta. Más allá de sus propios reflejos, ¿era una metáfora o una pista? Recordó entonces el viejo espejo veneciano en el pasillo este, el que su madre insistía en limpiar ella misma, prohibiendo que el personal lo tocara. Con el corazón latiendo fuerte, Camila corrió hacia allí. Detrás del espejo descubrió una pequeña caja de hierro forjado, escondida dentro de la pared. Estaba cerrada con un candado antiguo, y la llave que Valeria les había entregado encajaba a la perfección. Dentro no había joyas ni dinero, solo un diario encuadernado en cuero, con las páginas llenas de la caligrafía precisa de doña Isabela. La primera entrada decía: hoy enterré a Rafael, pero salvé a Benjamín. Que Dios me perdone por lo que hago, pero mis otros hijos no merecen lo que él sí tiene, compasión. Mientras Camila leía en voz baja, Lucía y Mateo irrumpieron en el pasillo. Al ver el diario se lanzaron hacia él, peleando por quién lo leería primero. Pero Camila se aferró a él, con una fuerza que ni ella misma conocía. «No, esto no es para repartir, esto es para entender», gritó con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sus hermanos callaron. Por primera vez la vieron no como la hermana soñadora, sino como la única que aún tenía el corazón de su madre. Esa noche, los tres leyeron juntos.
Página tras página descubrieron que Benjamín no solo había vivido en la mansión como sirviente, sino que, durante años, fue el confidente secreto de Isabela. Ella le contaba todo, sus arrepentimientos, sus planes, incluso sus miedos sobre cómo sus hijos oficiales se convertirían en versiones deshumanizadas de sí mismos. Benjamín me recuerda quién fui antes del poder, escribió en una entrada. Él es mi conciencia. Al final del diario había una última instrucción. Si encuentran este libro, es porque Benjamín ya no está entre ustedes, o porque ustedes finalmente están dispuestos a dejarlo entrar. No busquen su perdón, mézclenlo con el suyo propio. La lectura del diario cambió algo en ellos. Ya no discutían con la misma furia. Ya no miraban al personal con desprecio automático. Incluso Mateo, el más rígido, se sentó en el jardín al amanecer, mirando el lugar donde Benjamín solía podar las rosas, como si esperara que volviera del bosque con esa calma silenciosa que tanto los había irritado. Y ahora los atormentaba. Valeria, al ver el cambio en sus rostros, decidió revelar lo que había estado guardando. Benjamín me escribió hace 2 años, confesó, mientras servía té en la terraza. Me dijo que nuestra madre lo preparaba para esto, para el día en que ustedes tuvieran que elegir entre el orgullo y la familia. Él nunca quiso su dinero, solo quería que ella descansara en paz y que ustedes despertaran. Camila no pudo contener el llanto. ¿Por qué no se reveló antes?, preguntó entre sollozos. Valeria suspiró. Porque no era su lugar, era el de ustedes. Él creía que, si los obligaba a buscar a sus otros hermanos, también buscarían la humanidad que perdieron. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Entonces, llegó una llamada desde Lisboa. El hermano portugués, un profesor de historia llamado Adrián, confirmaba su llegada en 48 horas. Y con él, traía una carta sellada por doña Isabela, escrita el mismo día que firmó su testamento. Para cuando todos estén reunidos, decía el sobre, y cuando el espejo se rompa, la verdad brillará. Esa misma tarde, mientras limpiaban el ala este para recibir a Adrián, un fuerte viento azotó la mansión. El viejo espejo veneciano se agrietó, y al caer reveló no solo el hueco donde estaba la caja, sino una inscripción tallada en la pared de piedra, oculta durante décadas. El verdadero heredero no es quien recibe, sino quien devuelve. La llegada de Adrián fue como una bocanada de aire fresco en medio de la tormenta. Alto, sereno, con una mirada que parecía haber leído demasiados finales tristes, entró a la mansión sin pretensiones. No pidió habitaciones lujosas ni exigió cuentas bancarias. Solo preguntó, ¿dónde está Benjamín? Sus palabras cayeron como una piedra en un lago en calma. Nadie supo qué responder. Esa noche, los 5, Camila, Mateo, Lucía, Valeria y Adrián, se reunieron en la biblioteca. El testamento, el diario, las cartas y la llave del sótano estaban sobre la mesa. Adrián miró fijamente a Camila. Él te dejó algo más, dijo, y sacó de su maletín un pequeño cofre de madera de olivo. Me lo entregó antes de desaparecer. Dijo que solo tú sabrías cuándo abrirlo. Dentro había una cadena con un dije en forma de árbol. El mismo símbolo que aparecía en el anillo de la matriarca. Mientras los demás discutían sobre el significado del símbolo, Camila sintió un impulso irresistible. Corrió al sótano, seguida de cerca por los demás. Usando la llave y el mapa, encontraron una puerta oculta tras un estante de vinos. Al abrirla, no hallaron oro ni documentos secretos. En cambio, había una habitación pequeña, con una cama sencilla, libros apilados y un escritorio cubierto de cartas, todas dirigidas a ellos. Cartas que Benjamín nunca envió. Cada carta estaba fechada en momentos clave de sus vidas,
la graduación de Mateo, el primer fracaso amoroso de Lucía, el día en que Camila enterró a su perro de niña. En cada una, Benjamín escribía con ternura, con consejos, con orgullo incluso, como un hermano que los amaba en silencio, aun cuando ellos lo ignoraban. «No soy invisible», decía una, «solo soy invisible para quienes no quieren ver». Fue entonces cuando Mateo cayó de rodillas. Él estuvo aquí, cuidándonos, mientras nosotros lo trataba como basura. Lucía, con los ojos rojos, susurró: «La matriarca no nos estaba probando con dinero, nos estaba probando con amor». Y en ese instante, como si el cielo escuchara sus palabras, la puerta del sótano se cerró suavemente, y desde afuera se escucharon pasos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del sótano. Nadie respiró, nadie se atrevió a hablar. Entonces, lentamente, la puerta se abrió, y allí estaba él. Benjamín. Ya no vestía el uniforme de jardinero, sino ropa sencilla, limpia, con el mismo aire sereno que siempre lo había caracterizado. Pero ahora en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de tristeza, alivio y esperanza. Camila fue la primera en moverse. Se acercó sin decir una palabra y le colocó la cadena con el dije de árbol alrededor del cuello. «Eres uno de nosotros», susurró con la voz quebrada. Benjamín no respondió de inmediato, solo miró a sus hermanos, uno por uno, como si los viera por primera vez sin la máscara del sirviente. «No vine por el dinero», dijo al fin. «Vine porque ella me pidió que los ayudara a recordar quiénes eran, antes de que el testamento los destruyera a todos». Mateo se levantó con los puños apretados, no por ira, sino por emoción contenida. «Perdóname», fue todo lo que dijo. Y en esas dos palabras cabía una vida entera de arrogancia, de ceguera, de oportunidades perdidas. Lucía, por su parte, se acercó y le entregó el diario de su madre. «Ella te amaba más de lo que jamás nos amó a nosotros». Benjamín negó con la cabeza. «No, ella nos amaba a todos, solo que a ustedes les costó más aprenderlo». Valeria y Adrián observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando no solo una reconciliación, sino un renacimiento. La matriarca no había querido dividir su fortuna, había querido reconstruir su familia, y lo había logrado, no con amenazas, sino con una verdad que solo el tiempo y el dolor podían revelar. Pero justo cuando parecía que la tormenta había pasado, Benjamín hizo algo inesperado. Se dirigió al escritorio del sótano, abrió un cajón oculto y sacó un sobre blanco sellado con cera roja. «Esto es la última voluntad de nuestra madre», dijo, mirando fijamente a sus hermanos, «y dice que solo se puede abrir si todos juran, aquí y ahora, que renuncian a la herencia si uno solo de nosotros es excluido otra vez». El silencio que siguió fue sagrado. No el silencio del miedo o la duda, sino el de una promesa que estaba a punto de nacer. Camila fue la primera en hablar. «Juro que nunca más lo dejaré fuera». Lucía, con voz firme y sin titubeos, añadió: «Juro que lo trataré como a un igual, porque lo es». Mateo asintió y con una solemnidad que nunca antes le habían visto dijo: «Juro que defenderé su lugar en esta familia como si fuera el mío propio». Valeria y Adrián también juraron, no como extraños, sino como hermanos que por fin sentían que pertenecían. Benjamín, con manos temblorosas, rompió el sello del sobre. Dentro no había cláusulas legales ni nuevas condiciones, solo una carta breve, escrita con la caligrafía ya familiar de doña Isabela. Si leen esto, es porque eligieron el amor sobre el poder. La herencia ya no importa. Lo que importa es que sean uno, que el árbol de mi familia vuelva a dar frutos, con raíces sanas. Las lágrimas inundaron la habitación.
No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. La matriarca no los había traicionado, los había redimido. Y en ese momento, los 5 supieron que la verdadera fortuna no estaba en los bancos, ni en las propiedades, ni en los títulos, sino en el vínculo que acababan de reconstruir. Días después, la mansión cambió. Ya no era un monumento al lujo frío, sino un hogar. Las habitaciones se abrieron para los nuevos hermanos. El jardín, antes solo un escenario de apariencias, floreció con más vida que nunca. Porque ahora quien lo cuidaba lo hacía con amor, no con obligación. Y en el centro del patio plantaron un nuevo rosal con una placa que decía: en memoria de Isabella y en honor a los que aprendieron a ver. Pero la historia no termina aquí, porque mientras los 5 hermanos celebraban su nueva unión, un nuevo sobre llegó por correo. Esta vez, con matasellos de Estambul y una foto de una joven que sostenía un bebé. En el reverso, una sola frase: hola, hermanos, soy Selene y tengo algo que nuestra madre me pidió entregarles. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like y suscribirte a Los Secretos de la Matriarca. Cada semana revelamos un nuevo capítulo lleno de traiciones, hermanos ocultos y verdades que sacuden los cimientos de las familias más poderosas. Activa la campanita para no perderte el próximo secreto, porque en esta familia nadie es quien parece. Hasta la próxima, velados.